Exactamente, es un semáforo que justamente es para ciclos y ciclomotores y cabe destacar que es el único lugar donde el dibujo del ciclo se amplía para ciclomotores. En el resto de señalizaciones siempre van por separado. El dibujo del ciclo está solamente afectando a ciclos y el dibujo del ciclomotor, os recuerdo que además de afectar en las otras señales a los ciclomotores, también se amplía su indicación a cuadriciclos ligeros y vehículos para personas de movilidad reducida. Bien, pues volviendo a la pregunta, aquí en este caso solamente se aplica para ciclos y ciclomotores. Perfecto. Bien, en la imagen que tenemos ahora en pantalla hay que leer muy tranquilamente que se trata de una luz amarilla intermitente. Cuando tenemos una luz amarilla intermitente, el mensaje que envía esa luz es extrema la precaución y obedece todas las reglas y normas de señalización. ¿Qué significa eso? Que si está solo la luz amarilla intermitente, tengo que aplicar la norma de ceder el paso a los que vengan por mi derecha, norma general. Bien, pero por encima de esa norma general, tengo que aplicar las señales. La señal siempre está por encima de la norma. Entonces, si yo tengo una señal acompañando a ese semáforo, tengo que obedecer esa señal sí o sí. Por eso la respuesta correcta es la A. Vale, en la siguiente imagen tenemos una vía de sentido único, dos carriles, dos semáforos con indicaciones distintas y el vehículo amarillo pretende seguir de frente. Por lo tanto, ¿por qué semáforo debe regirse? Por el semáforo rojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dos indicaciones diferentes, a izquierda y derecha, tenemos que obedecer la que esté a nuestra izquierda si nuestra intención es ir de frente o a la izquierda. Y si fuéramos a la derecha, entonces podríamos girar porque nos regiríamos por el semáforo de la derecha. Perfecto. Vale. En la siguiente imagen ya veis que tenemos una combinación de dos señalizaciones, una luminosa y una vertical. La señal con forma de aspa es la que me informa que estoy ante un paso a nivel sin barreras. Y luego el semáforo es el que regula ese acceso al paso a nivel. Y este semáforo es importante que recordéis que es intermitente. Y la otra luz que está al lado también es de color rojo. Solo tiene rojo, es decir, va alternativamente intermitente en rojo. ¿Y cuándo sabremos que podemos avanzar? Cuando el semáforo se apague. Porque, repito, solo hay luz roja. No existe la luz verde. En esta imagen tenemos un carril que hay que identificar. Pues ciertamente es un carril adicional. ¿Cómo identificamos este tipo de carril? Bien, vemos la imagen y se trata de una carretera convencional donde a priori había un carril para sentido contrario y arcenes transitables. Entonces, en uno de los sentidos se crea un atasco monumental y llega la Guardia Civil o la autoridad encargada de regular el tráfico en esa vía, coloca conos en medio de un carril y a partir de ahí convierte los arcenes en parte de carriles habilitados para circular. ¿Y por qué se le llama a este carril adicional? Porque la palabra adicional es sinónimo de suma, añadir. Entonces, lo que han hecho aquí es sumarle un carril a los que antes teníamos inicialmente. Es decir, de tener dos carriles, tenemos tres. ¿Y
particularidad tiene este carril? Vale, pues que los vehículos circulan muy juntos unos de otros, en los tres carriles. Entonces, ese es el motivo por el cual van a obligar a que circulen con luces de corto alcance todos los vehículos de los tres carriles. Después, como el motivo de la creación de estos carriles es darle fluidez a la vía, se exige que para aquellos vehículos que lo alcancen circulen como mínimo 60 y un máximo de 80 para no aumentar la peligrosidad. Y por supuesto, no se puede andar cambiando de carril excepto para abandonar la vía. Y el último detalle importante, el carril adicional es el que está en el centro. Un detalle importante es que por este tipo de carril puede circular cualquier vehículo. Lo que tenéis que recordar siempre al ver estos carriles es que esto es una carretera convencional. Entonces, antes de que se cree ese carril, por ahí circula cualquier vehículo. Por lo tanto, se crea el carril y sigue circulando cualquier vehículo. Vale. En esta imagen, fijaros que estamos en una autovía. Esto es una imagen habitual de estas fechas, además. Con la operación salida, una imagen muy similar se repite todos los años a la salida de Madrid en cualquiera de las direcciones, tanto hacia Galicia, hacia Valencia, hacia Andalucía. Bien, para ver estas respuestas, lo más importante es eliminar la respuesta C. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra automóvil, esto es un grupo, no es un vehículo concreto. Entonces, los automóviles engloban a los siguientes vehículos: motos, coches, vehículo mixto, derivado de turismo, furgón, furgoneta, todoterreno, camión, autocaravana y autobús. Todos estos son automóviles. Por tanto, esa respuesta hay que desecharla. Sería incorrecta siempre. Y luego, entre la A y la B, la única diferencia es que en una dice motos y en otra dice motos sin sidecar. Vale. En donde entran las motos entran sin restricciones. Da igual que la moto lleve sidecar o no lleve sidecar. El único lugar de la señalización reglamentaria donde se diferencian las motos con sidecar o sin sidecar es en las señales de prohibición o de obligación. ¿Vale? Por lo demás, las reglas de circulación para las motos son todas las mismas, lleven o no lleven sidecar. Entonces, dicho eso, ya podemos deducir que la respuesta correcta sería la B. Es decir, por un carril en sentido contrario al habitual, habilitado por motivos de fluidez, solo se permite la entrada de turismos sin remolque y motos de todo tipo, independientemente de si lleva o no lleva sidecar, independientemente de su cilindrada. Bien, por supuesto, hay que añadir, en este carril es obligatorio el uso de las luces de corto alcance, tanto para los que están dentro del carril como para los que están en el carril contiguo, que está al lado, aunque vayan circulando en su sentido. Y para ambos también se aplica la regla de la velocidad mínima de 60 y máxima de 80. Bien, y pasamos a la siguiente imagen, que es una situación parecida a la anterior, pero con una finalidad diferente. Aquí, en el planteamiento, falta añadir por obras, es decir, carril en sentido contrario al habitual por obras, pero si nos fijamos en la imagen, ya vemos esa pedazo señal vertical con fondo de color amarillo, que nos indica que pertenece a una señalización circunstancial por obras. Y si nos fijamos en la línea continua de color amarillo, pues ya tenemos la certeza de que es una zona de obras. Al ser por obras, pueden pasar todos los vehículos. Todos los vehículos, exceptuando que pongan una señal de prohibición aplicada a un grupo específico de vehículos. Por ejemplo, los que superen determinada altura,
los que superen determinada anchura o los que superen determinado peso. Bien, en la imagen siguiente tenemos un carril reversible. Se identifica perfectamente porque a ambos lados hay doble línea discontinua. Pues no, el carril específico no tiene una velocidad específica, sino que se aplica la velocidad máxima genérica para vías urbanas, exceptuando que haya una señalización, que en este caso no la vemos, de alguna señal que nos marque una velocidad diferente. Bien, en esta imagen tenemos un panel luminoso que nos pone carril Busbau. Y hay que contestar cuál es la velocidad máxima a la que se podrá circular por este carril. Bien, el carril Busbau está separado del resto de los carriles, formando prácticamente una calzada independiente con dos carriles en el mismo sentido, por lo tanto carece de peligrosidad. Con lo cual se aplica la velocidad genérica de esa vía para poder circular por él. En este caso, ¿cuáles son los vehículos que pueden entrar en el Busbau de entre estas opciones? A la hora de responder, lo que tenemos que eliminar es la respuesta de automóviles. Igual que dije anteriormente, el automóvil es un grupo, un vehículo concreto. Entonces, el automóvil puede ser una moto, puede ser un coche, un vehículo mixto, un todoterreno, un furgón, una furgoneta, un camión, un autobús o una autocaravana. Por lo tanto, es imposible que esa respuesta sea correcta, así que esa la desechamos. Bien. Luego, los ciclomotores también los desechamos. ¿Por qué? Porque esos vehículos ni están autorizados para entrar en una autovía. Y el Busbau está normalmente en medio de una autovía. Vale. Es normalmente una calzada que está en medio de las otras calzadas de la autovía. Entonces lo que nos queda son los vehículos mixtos. Aclaro qué es un vehículo mixto. Es un vehículo que está concebido para transportar personas y mercancías, bien combinándolas, o bien solo personas, o bien solo una parte de mercancías. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a tener dos ocupantes, o dos plazas para ocupar, y luego el resto mercancía. Pero por su propia concepción desde fábrica, está concebido para transportar personas, de hecho hasta 9 ocupantes. ¿Vale? Por eso se permite que entre en el carril Busbau. Aparte de que puedan entrar pues, el turismo y la moto. Vale, y ahora atentos a esta pregunta que quiero que veáis que la imagen, como pasa en muchos casos de muchas preguntas de examen, nada tiene que ver con la pregunta, o poco. Hay que prestar atención al contexto de las preguntas, es porque nos dice un túnel con dos carriles para el mismo sentido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la imagen vemos un solo carril para cada sentido. Pero esta situación ya cambia completamente la posibilidad de las maniobras, puesto que con dos carriles para el mismo sentido podemos adelantar perfectamente. Entonces, esa respuesta habría que desecharla. Luego, circular en paralelo también podríamos hacerlo. Si tenemos dos carriles para el mismo sentido, perfectamente. ¿Qué es lo que va a estar prohibido siempre? Parar, por supuesto. Bien, y seguimos a una pregunta donde tenéis que aplicar la regla de la prioridad entre señales. Cuando hablo de aplicar la regla entre señales, hay que recordar que en el orden de prioridad entre señales, por encima de todos están los agentes de tráfico.
En segundo lugar, por debajo de ellos estaría la señalización circunstancial. A continuación, los semáforos. Luego las señales verticales y por último las horizontales. Entonces, si yo tengo una señal vertical y una horizontal, me olvido de la horizontal y obedezco a la señal vertical. Por lo tanto, en este caso, lo que tengo que hacer es ceder el paso. Vale, en esta imagen, fijaros atentamente en la disposición de la señalización. Claro, cuando digo fijarse bien en esa señalización es ¿por qué? Porque la línea de detención que tenemos después de la señal pertenece al paso para peatones. Por lo tanto, solo la utilizaremos si hubiera que ceder el paso a un peatón. Pero para cumplir con el stop, tenemos que avanzar hacia adelante y al estar a la altura de la intersección, que esa sería la respuesta correcta, haremos la detención. Aunque el vehículo quede encima del paso para peatones. Es así como está pintado y eso ocurre muchísimas veces en la realidad.